soy la licenciada Daisy Juliet Córdoba Gómez, soy abogada y actualmente estoy cursando mi maestría en filosofía política. También fui ex militante feminista del grupo FEM de aquí de Colombia. ¿Qué se entiende por violencia de género? La llamada violencia de género es un concepto que parte desde la premisa de que la violencia es ejercida contra una mujer y obedece a una estructura de dominación masculina. Sin embargo, la violencia es una perspectiva. Si miramos la violencia desde una perspectiva objetiva, esta no posee ningún género, ya que constituye una conducta criminal que puede ser perpetrada por cualquier persona, independientemente de qué sexo tenga esta persona. ¿Consideras que realmente existe la violencia de género? Considero que no existe la violencia de género, ya que existe la violencia como tal, sin adjetivos. Y crear categorías como violencia de género simplemente minimiza y hace que las motivaciones del agresor se puedan interpretar en base a una construcción ideológica y no en base a los hechos. Toda agresión debería ser juzgada por su naturaleza y sus circunstancias, no por el sexo de quien agrede o de quien resulta agredido. ¿Por qué consideras que el concepto de violencia de género ha adquirido tanta relevancia en las últimas décadas? Eso sucede porque ha dejado de ser un concepto únicamente jurídico y se ha convertido en un instrumento de disputa cultural. Su difusión responde a un proceso de resignificación del lenguaje y de las relaciones sociales que presenta el conflicto entre hombres y mujeres, como uno de los ejes centrales de la vida política contemporánea como podemos ver hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y violencia de género? La violencia intrafamiliar la podemos definir como agresiones que ocurren dentro de un núcleo familiar. La violencia contra la mujer se define como la agresión en contra de una persona por su sexo. Y la denominada violencia de género va mucho más allá, ya que esta quiere que se presuponga la causa de la agresión y decir que la agresión radica dentro de un sistema estructural de coordinación masculina, lo que hace que no se pueda demostrar en todos los casos así sea, pero esto hace que se generalicen todos los casos y se diga que todos los casos pues son así. Algunos especialistas afirman que la violencia de género tiene un origen ideológico. ¿Comparte esa postura? Sí, realmente el concepto se consolidó a partir de corrientes filosóficas y políticas que trasladaron el análisis del conflicto económico hacia el conflicto cultural. Desde esta óptica, las relaciones entre hombres y mujeres siempre son interpretadas como una relación permanente de opresión y poder en este contexto. ¿Cree que el término violencia de género describe objetivamente un fenómeno social o responde a una construcción política y cultural? Responde fundamentalmente a una construcción político-cultural. Su finalidad no es únicamente describir actos de violencia, sino reinterpretar las relaciones entre hombres y mujeres bajo un paradigma de opresión estructural. De esta manera, el lenguaje deja de ser descriptivo para convertirse en un instrumento de transformación ideológica. ¿Considera que las estadísticas sobre violencia deberían diferenciar entre hombres y mujeres o toda agresión debería analizarse bajo una misma categoría? Realmente las estadísticas pueden diferenciar a las víctimas para fines demográficos. Pero para la aplicación de la justicia debe partir del principio de igualdad. La violencia merece la misma condena sin importar el sexo de quien agrede o quien la padece. Lo relevante es el delito, no el género de la persona involucrada. ¿Por qué cree que la violencia ejercida contra los hombres suele recibir mucha menos atención pública y mediática? Esto ocurre porque el discurso predominante ha privilegiado una narrativa en la que el hombre aparece casi exclusivamente como el victimario y la mujer como la víctima. Esto simplifica e invisibiliza otras formas de violencia y dificulta que las víctimas masculinas reciban el mismo reconocimiento institucional y social.
¿Piensa que las políticas públicas actuales atienden de manera equilibrada a todas las víctimas de violencia? No completamente. Muchas políticas parten de la premisa de que la violencia posee una única dirección, lo que provoca que otros sectores vulnerables reciban menor atención y la protección del Estado, deberíamos de pensar que la protección del Estado debe sustentarse en la condición de víctima y no en el sexo de la persona. El feminismo radical ha sido señalado por algunos autores como un actor de clave en la difusión de esta perspectiva. ¿Comparte esta idea? Sí, ya que el feminismo radical ha contribuido a consolidar una interpretación según la cual las relaciones sociales están determinadas por una confrontación permanente entre hombres y mujeres. Esta visión termina desplazando otros factores sociales, económicos, psicológicos e individuales que también pueden influir en la violencia. ¿Considera que las leyes sobre violencia de género garantizan igualdad ante la ley o establecen diferencias entre hombres y mujeres? Bueno, cuando una legislación establece criterios distintos según el sexo de las personas involucradas, se corre el riesgo de debilitar el principio de igualdad jurídica. La ley debe juzgar conductas, pruebas y responsabilidades individuales, no presunciones derivadas del género. ¿Qué consecuencias puede tener para la sociedad y para el sistema judicial utilizar el concepto de violencia de género en lugar de hablar simplemente de violencia? Se puede generar una percepción parcial del problema y favorecer interpretaciones preconcebidas antes de analizar cada caso. Además, existe el riesgo de trasladar debates ideológicos al ámbito judicial, donde las resoluciones deberían sustentarse exclusivamente en los hechos y en las pruebas, no en el sexo. ¿Existe el riesgo de que algunos casos sean interpretados automáticamente como violencia de género sin analizar el contexto particular? Sí, toda investigación debe evitar ser generalizada. Presuponer el móvil de una agresión únicamente por el sexo de las personas que son involucradas puede afectar la imparcialidad del proceso y debilitar las garantías de que se haga el debido seguimiento a los casos. ¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación en la construcción de la percepción social sobre la violencia de género? Bueno, debemos de pensar que los medios poseen una enorme capacidad para moldear la opinión pública. Cuando estos privilegian solamente a una narrativa, se termina reforzando determinadas interpretaciones sociales y relegando otras perspectivas. El periodismo debería informar con rigor, contextualizar los hechos y evitar enfoques reduccionistas. Si tuviera que explicar a una persona por qué cuestiona el concepto de violencia de género, ¿cuál sería su principal argumento? Pues porque considero que la violencia debe entenderse como un fenómeno humano y criminal, no como un atributo exclusivo a ningún sexo, ya que esta ha sido algo estructurado socialmente. La justicia debería proteger a todas las víctimas con los mismos criterios jurídicos, sin privilegiar categorías ideológicas sobre los principios universales de igualdad ante la ley.